¿Qué tal, señoras y señores? Martes 25 de noviembre, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tema que vamos a tratar en el programa de hoy, ya lo saben. Además, hoy día de tertulia política de actualidad, acompañándoles hasta las 2:30. Pero antes de adentrarnos con este tema, vamos a anunciarles, ya lo han visto en rueda de prensa, esas nuevas medidas, esa relajación de las medidas que todos ustedes conocen, que se adoptaron hace unas semanas. Bueno, pues vamos a resumirles cuál ha sido lo que han comparecido hoy en la rueda de prensa esta misma mañana, hace unos minutos. Lo más destacado que ha dicho la consejera ha sido que continúa el cierre perimetral de toda la región de La Rioja. Eso sí, termina el cierre perimetral de la capital de Logroño y se abren bares y restaurantes con el 100% de las terrazas y en el interior la ocupación del 50%. No pasa así con Arnedo. La ciudad del Calzado permanecerá cerrada, al igual que su hostelería. El toque de queda, ya lo saben, hasta el momento eran las 10 de la noche, bueno, pues se amplía una hora más, será hasta las 11 de la noche. Y todo esto, bueno, pues en principio será hasta el 19 de diciembre. A partir de este mismo domingo entran en vigor todas esta relajación de las medidas anunciadas esta misma mañana. Bueno, continuamos y como decimos, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y va a ocupar, como les decimos, parte de nuestro programa. Van a ser diferentes actos en toda nuestra comunidad autónoma para dar visibilidad a esta lacra. Y hay una asociación que ayuda a estas personas, a estas mujeres víctimas de la violencia, y nosotros estamos con esa asociación, con la red vecinal contra la violencia de género. Ainara Domingo, estás ahí con ellas, bueno, en una jornada pues muy importante para esta red vecinal, ¿verdad? Pues sí, Elsa, hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hemos venido a Red Vecinal. Seguro que muchos de nuestros espectadores se han pasado por el espolón y han visto cómo está de adornado, estos paraguas maravillosos. Pues es obra también de Red Vecinal. Estamos con Nuria y estamos con Julián. Buenas tardes. Buenas tardes. Julián, Hola. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ojalá no tendríamos que festejar este día, ni que celebrarlo, ni ponerlo en el calendario, pero lamentablemente es algo que tenemos que hacer, y más vosotros, ¿no?, que estáis día a día con las víctimas de violencia machista. Nuria, ¿cuántas son este año? Son unas cuantas, ¿no? Pues son unas cuantas, sí, como cada año. Cada una que haya ya son muchas, evidentemente. Nosotros tenemos nuestro servicio de acompañamientos voluntarios, que son personas que deciden dedicar parte de su tiempo libre a apoyar y acompañar a otras personas que están en situación de violencia de género, ¿no? Tenemos voluntarios, unos 100 voluntarios alrededor de toda La Rioja, y son personas formadas en violencia de género y en todo lo que es el voluntariado. Julián, ¿cómo se pueden poner en contacto con Red Vecinal? Es algo que igual a muchas personas les preocupa, ¿no? Podemos llamar, nos van a hacer caso. Hay mucho miedo también, ¿no?, detrás a la hora de ponerse en contacto con alguien y pedir ayuda. Pues sí, la verdad es que sí que hay pues más que miedo, es como reticencia, ¿no? Tienen un poco de reticencia a ponerse en contacto con con un proyecto como es este, como el de la red vecinal. Nosotros tenemos nuestros teléfonos y nuestro correo disponible para que lo utilice toda la gente que lo necesite, y siempre es anónimo. Siempre utilizamos gente en su voluntariado que son gente que lo quiere hacer, o sea, que son totalmente voluntarios, y para nada se comunica con quién se hace el acompañamiento, con quién se hace la comunicación y con todo. De hecho, las entrevistas que tenemos son totalmente anónimas, incluso para la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja, de la cual es el proyecto, que ni nosotros mismos sabemos con quién se tienen las entrevistas o las visitas, para luego, eso sí, nosotros sí que utilizamos, nosotros sí que ayudamos, somos voluntarios dentro de la Federación, somos voluntarios pues para visibilizar la red vecinal, para ayudarles a hacer cosas en toda La Rioja, en fin, siempre estamos detrás, pero lo que es incluso para nosotros es totalmente anónimo la gente que se pone en contacto con la red vecinal.
Hemos visto durante el confinamiento, Julián, Nuria, no sé si ha aumentado el maltrato o ha aumentado la visibilización, podríamos decirlo, ¿no? Al final, el tener que estar conviviendo muchas veces en casa con el agresor ha hecho que haya situaciones muy dramáticas. Sí, efectivamente, que el confinamiento y el aislamiento domiciliario, pues a muchas mujeres que están en situación de violencia, pues no les ha venido nada bien. Si normalmente estas situaciones son bastante vulnerables para ellas y son bastante peligrosas, pues le sumas además el aislamiento y bueno, pues es como más, les haces ser más vulnerables, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, nosotros también nos hemos ido adaptando y hemos ido flexibilizándonos también a la hora de, bueno, pues nuestra atención, ¿no? Sí que evidentemente durante esa época que no se podía salir de casa, pues no teníamos los acompañamientos físicos, pero sí que teníamos el acompañamiento, pues contando con las redes sociales y con las nuevas tecnologías, ¿no? El teléfono, el WhatsApp, la verdad que funcionó bastante. No se puede igualar a un acompañamiento físico, esas relaciones humanas, ¿no? Ese compartir y ese relacionarnos entre nosotros, pero sí que de alguna manera pues tuvimos que adaptarnos a la situación y fue como pues poco a poco bueno, pues seguíamos poniendo nuestro granito de arena, ¿no? A mí me gustaría, Julián, Nuria, lanzar un mensaje de esperanza, de positividad ante esto y decir que aunque haya ahora mismo víctimas que están lamentablemente pues aquí en Red Vecinal, en otras asociaciones, porque son víctimas de violencia machista, se puede salir y también tenéis casos pues de mujeres que han salido adelante con sus familias, con sus hijos y que se puede salir. Evidentemente, se puede salir. Nosotros, de hecho, todas las actividades que hacemos siempre son con un mensaje positivo y un mensaje de que evidentemente hay salida, hay vida más allá de la violencia de género, ¿no? Y de hecho pues hay muchas mujeres que hemos atendido que con el tiempo pues han decidido también colaborar y ser voluntarias, ¿no? Y participar en nuestro proyecto de Red Vecinal contra la violencia de género. Julián, Nuria, muchísimas gracias. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Nuria en que se puede salir y hay que hacer todo lo posible por salir. Por eso animo a todas las personas que se encuentren en esta situación a que nos llamen, a que pidan ayuda, a que de alguna forma lo visibilicen, porque es totalmente anónimo. O sea que os pedimos, incluso a la gente que pueda saber algún caso de violencia contra la mujer, que lo comunique, que es totalmente anónimo y que decimos que adelante, que sí que se puede salir. Ya has escuchado, Elsa, ¿eh? Se puede salir, hay que salir de esto y hay que ayudar también, ¿eh? Pues muchas gracias, Ainara, y enhorabuena a la Red Vecinal por ese trabajo que hacen encomiable con esas víctimas. La verdad es que los datos son demoledores. Yo creo que muchas veces no somos conscientes realmente de la lacra que tenemos realmente y del número de casos, porque des en cuenta, solo en nuestra comunidad en este último año la Oficina de la Víctima ha recibido a 384 mujeres. En fin, la importancia de educar en valores e igualdad es fundamental y la verdad es que preocupa también los casos de violencia machista en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes. Es por ello la importancia de la siguiente entrevista. Tenemos al otro lado de la videollamada a Agustina Vinagre, doctora en estudios de género y profesora de criminología de la UNIR. Muy buenas, Agustina, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantada. Se dan, Agustina, muchos casos también en nuestros jóvenes en pleno siglo XXI, que parece mentira, pero existe y mucho. Sí, es cierto. De hecho, es un dato que llama la atención porque es verdad que hay mucha información, se está trabajando en la prevención, en el ámbito de la violencia de género, sobre todo en la relación de pareja. Y sin embargo, en la adolescencia, pues los datos no solo no bajan, sino que aumentan. Es quizá una asignatura pendiente que tenemos, que realmente jóvenes tomen conciencia de la importancia de la prevención en este ámbito. ¿Se sabe cuáles son las causas de que cada vez más adolescentes tengan esos comportamientos tóxicos? Si vienen del ámbito familiar, social, ahora mismo de las nuevas tecnologías, las redes sociales, la televisión, el cine.
Ujú. Pues la verdad que quizá, bueno, como siempre que trabajamos o hablamos de cualquier aspecto que tenga que ver con el ser humano y el comportamiento humano, pues no es solamente una variable, sino que son varias las que están afectando, tanto desde el punto de vista social o a influencia social como familiar. De hecho, efectivamente, los medios de comunicación también. Pero sobre todo el problema tal vez esté en que no se tiene claro todavía qué es la violencia de género. Ha habido una investigación hace muy poquitas semanas, se han publicado ahora los datos, y llama la atención que casi el 70% de adolescentes creen que la violencia de género se ejerce indistintamente hacia hombres y mujeres, es decir, no se termina de entender que estamos hablando de una violencia que tiene detrás precisamente ese componente de género, ¿no? de que es una violencia contra las mujeres. Y eso los adolescentes no lo tienen tan claro. Luego, evidentemente, hay que tener en cuenta el momento evolutivo. Es un momento en el que las relaciones de pareja son muy importantes, se confunde que es una relación de pareja pues sana, una relación de pareja basada en el respeto, en la igualdad, y quedan todavía pues estos mitos del amor romántico en los que una relación de pareja pues casi tiene que conllevar una dependencia, una necesidad del otro, de la otra. Y esto es un aspecto que influye bastante en la violencia de género en parejas de jóvenes y adolescentes. Pensar que hay que darse al otro. De hecho, Agustina, los celos, por ejemplo, entre los adolescentes se considera incluso a veces algo como positivo, ¿no? Claro, ese es un problema. En muchos casos, la violencia de género ya en parejas pues más mayores, parejas o violencia de género que se ha cronificado en el tiempo, comienza en estas situaciones de noviazgo en las que los celos parece que lo que están mostrando es a la otra persona pues todo lo que la quieres y todo lo que valoras, ¿no? Y en el fondo no son más que una forma de control. Y no se reconoce como tal control. Es verdad que sí que está habiendo también ahora adolescentes, sobre todo las chicas, que se están dando cuenta, ¿no? Que bueno, pues que ellas son las que tienen que decidir qué ropa se ponen, con quién salen, si pueden o no volver a casa más pronto o más tarde, quiero decir, en relación con los chicos, no con sus normas familiares o los valores familiares. Pero sí están tomando esta conciencia. Pero aún así, esta sensación de la pareja tiene que ser el uno para el otro y no dejar salir, pues claro, conlleva estas situaciones de control y al final estas situaciones de sumisión que facilitan esa violencia más explícita después. Algunas incluso que yo creo que no son ni conscientes, Agustina. De hecho, ¿qué consejo podríamos dar en ese caso de que igual la chica, bueno, también podría ser el chico, no sé, de caso de esos comportamientos machistas, sexistas, qué claves les podríamos dar a los padres o las madres que tenemos un hijo en edad adolescente y que estamos... ¿Cuáles son las claves para poder ver que tu hijo o tu hija podría estar sufriendo alguno de estos comportamientos, Agustina? Pues tal vez lo más importante sea educar en cierta, en autonomía o en independencia. Quiero decir, está claro que las conductas de control son las más dañinas, las más tóxicas, las más importantes a la hora de facilitar una violencia de género. Entonces, lo importante sería educar, pero de la misma forma a niñas y niños, es decir, un poco olvidarnos de los roles y los estereotipos clásicos, ¿no? En los que las niñas tienen que ser más sumisas, los niños más dominantes. Pues igual que tenemos que enseñar a las niñas que ellas son autónomas, que ellas no necesitan a nadie para ser felices, sino que necesitan reafirmarse a sí mismas, necesitan tener pues una ambición profesional también, querer reconocerse como personas. También sería bueno, por ejemplo, enseñar a los niños pues que ellos también tienen derecho a mostrar sus emociones, tienen derecho a poder sentirse tristes y mostrar que están tristes, no tienen que ser siempre pues como unos superhéroes, ¿no? Es decir, un poco educar más en una igualdad, en una normalidad en la que niños puedan expresarse emocionalmente, niñas puedan decidir qué quieren hacer y sobre todo que aprendan a identificar cuando están siendo controladas, cuando se les está continuamente exigiendo, oye, ¿dónde estás? Dime en qué siempre dónde estás, con quién hablas, por ejemplo, algo muy concreto, ¿no? El WhatsApp, pues este doble check famoso
de controlar, has visto el mensaje pero no me contestas. Enseñar que hay que tener libertad, que hay que dar libertad a la otra persona y que tienes que tener también tu libertad de responder cuando quieras, cuando no quieras, y que tienes derecho sobre todo a tu propia vida, a que no estén siempre vigilando dónde estás y con quién estás. Para estos comportamientos sexistas, machistas, Agustina, las redes sociales no han venido nada bien, ¿verdad? Pues no, porque efectivamente facilitan ese control. Hay en muchas ocasiones a través de las redes sociales, por ejemplo a través de Instagram, Twitter, etcétera, se está controlando, se está viendo, se está vigilando si la otra persona sube una foto, si no la pone. Es más, a veces se están pidiendo estas pruebas de amor un poco entrecomillado, ¿no? De bueno, pues si me quieres no vas a admitir como amigo, como amiga en Facebook, por ejemplo, a determinadas personas, o sea, siempre intentando coartar. Pero claro, las redes sociales son una ventana al mundo, es decir, siempre digo, bueno, imagínate que cuando no existían las redes sociales, tú llevarás a una persona continuamente siempre, a muchas personas continuamente siempre pegadas a tu hombro, vigilando todo lo que haces en todo momento. Bueno, pues un poco eso es lo que nos sucede con las redes sociales si no sabemos manejarlas, porque pueden ser un recurso muy positivo, pero siempre y cuando no tenga que ver con ese control, con esa vigilancia, con ese acoso, porque a través de las redes sociales se acosa, y se acosa de una forma bastante peligrosa. Para acabar, Agustina, importante la educación en el ámbito familiar, como bien nos hablabas, y también en los centros educativos. Claro, es muy importante, por ejemplo, en los centros educativos tener en cuenta, pues, se nos ha quedado colgada esa videollamada con Agustina Vinagre. Bueno, pues aún así, muchísimas gracias por atendernos y darnos esa visión profesional acerca de esta lacra. Y cuidado de verdad con esas redes sociales y la importancia, recalcar esa importancia en la educación, en la igualdad y en los valores. Agustina, te hemos recuperado, me parece. Te estaba despidiendo ya, no sé si quieres apuntar algo más. No, simplemente pues eso, que la educación tanto en el ámbito escolar como familiar es fundamental y que tenemos que pues un poco ir en contra ya de esos estereotipos, roles clásicos, y que todos seamos simplemente todas personas en igualdad, ¿no? Y yo creo que con eso podemos prevenir esta lacra que es la violencia de género. Muchísimas gracias, Agustina, por habernos atendido. Nada, gracias. Hablar contigo. Gracias a vosotros. Señores, yo me despido aquí, ya lo saben, llega el momento de nuestra tertulia de actualidad, así que le paso los mandos a mi compañero Carlos Santamaría. Gracias. Gracias, Elsa. Es desde luego la noticia de la jornada, este Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, pero también, como hemos mostrado a las 12, esa nueva aplicación de medidas se relajan un poquito en Logroño, no así en Arnedo. Las comentaremos en tertulia con nuestros invitados que ya están con nosotros en este tiempo de La Rioja Directo. Pedro Torres, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estamos? ¿De ánimo, sobre todo? Bueno, a ratos, ¿no? Sí. Pero hay que intentar estar bien, hay que intentar ser positivos y vamos adelante. Vamos adelante, claro que sí. Jorge Aracid, bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallado. Esto no es como en marzo, abril, lo estamos sintiendo todos, ¿no? La sensación, el ánimo, sí. el momento es distinto. Sí, como bien dice Pedro, es un ánimo oscilante, yo creo que eso nos pasará a todos, salvo aquellos que se hayan abandonado ya al pesimismo más extremo. Pues va a días, estás esperando que haya alguna buena noticia, como la que hoy hemos conocido, de un alivio en cierto sentido a las restricciones más severas, pero el paisaje no ayuda nada a esa idea de optimismo que debería ser la que predominara entre nosotros si hubiésemos hecho bien las cosas o si nos hubieran salido bien las cosas. Esa es la clave. Y María Ángeles, gracias por acompañarnos, especialmente en un día
intenso para ti, para la Red Vecinal contra la Violencia de Género. Seguimos haciendo actos, seguimos celebrando y esto siempre lo dices, ojalá llegue un día en el que no haya que marcar esta fecha en el calendario, ¿no? Este es el objetivo, que al final esto sea un recuerdo y que no haya que estar reivindicando constantemente que no haya personas que sufran violencia. Bueno, tú de ánimo, ¿cómo estás? Vamos, ¿cuál es tu sensación también del momento en el que estamos? Pandemia, política, crisis, ¿cuál es tu sensación? A ver. Oscilante. También. Aparte del año personal, lo que es esos oscilantes. Sí. Bueno, pues ya que estamos contigo y para finalizar casi este primer bloque que hemos dedicado a la violencia de género, ¿cuál es tu reflexión en este día? En una jornada en la que, bueno, hemos tenido muchos actos, vosotros, vaya éxito, lo tenemos también hoy en portada en el periódico, el espolón lleno de paraguas de colores simbolizando ese cobijo y ese abrigo para las mujeres que sufren esta lacra, ¿no? Sí, el objetivo era plasmar lo que se hace durante todo el año, porque es que estamos trabajando todo el año contra la violencia de género, y era un poco pues, de todo el trabajo de las voluntarias que acompañan constantemente a las personas que están maltratadas, pues ese apoyo, ese cobijo que se les da, ¿no? Era un poco, y lo hemos querido hacer además como algo que tenga mucho colorido y que tenga mucha luz, por el hecho de dar la expectativa de que se sale de esto, de que hay que ser optimista y hay que ir con un objetivo claro de salir de aquí, que se puede, que hay muchas personas que están saliendo de esta situación y que hay otras muchas personas que están ayudando, ¿no? Entonces un poco es el espíritu y bueno, pues dejarlo también así porque actos multitudinarios no se pueden tener. Este año no ha habido reparto de flores, de gerberas. No, porque Lógico. el reparto de gerberas es muy personal, es muy directo, la gente habla mucho, la verdad que consiste justo en eso, claro. ¿no? Entonces no se podía plantear esta cuestión por el COVID y nos pareció pues, que esto era una idea que podía sustituir esa situación porque hay que recordar esto todavía. Indudablemente. Yo prefiero los paraguas a las gerberas, me parece una idea muy plástica que explica muy bien el punto ese metafórico que tiene la imagen de protección, ¿no? del paraguas, un objeto tan de la vida cotidiana, puesto al servicio de esta idea. Yo de las gerberas nunca lo entendí, no sabía qué relación había entre el reparto de flores y la protección a las maltratadas o la concienciación, más allá de que los vieras por la calle, que me imagino que era la idea, ¿no? Y también era un espíritu también lo mismo positivo, ¿no? Alguien que está sufriendo violencia, que está agobiado, que está triste, que es una situación muy oscura, darle algo pues como una flor que es pues luz, claridad, o sea, un poco en ese espíritu, alegría, optimismo. Pedro. Yo creo que todo esto de la violencia contra las mujeres o contra algunos hombres, aunque muchísimo menos también, creo que es un problema educacional. Mientras no eduquemos a la sociedad para que esto no ocurra, va a seguir sucediendo. Todas estas campañas están muy bien, yo las apoyo indudablemente, pero creo que aquí tenemos un déficit que es desde la base en la escuela, de que se empieza en primaria, educar a los críos, que hay unos valores de convivencia, hay unos valores de respeto, hay que entender que el niño y la niña son exactamente iguales y cuando algunos se empeñan en esas segregaciones de en un aula niños y en otra niñas, pues aunque no sean conscientes, y desde luego no lo hacen para que esto ocurra, Dios me libre de pensar eso, ¿no? Pero en el fondo sí nos lleva después a estas historias que nos ocurren tan desagradables como es la agresión de un hombre hacia una mujer, y repito que en menor caso, muchísimo menos también, de algunas mujeres hacia algunos hombres. Y como dice María Ángeles, lo saben muy bien en la red vecinal, se produce en todos los estratos de edad, en todos los niveles sociales. Sí, es que además hay como una idea de que le afecta solamente a un sector de la sociedad, que no tiene estudios, digo las mujeres. Hay mujeres con estudios, con trabajo y además en algunos unos trabajos importantes. Con entornos que les apoyan. Sí, y aún así sufren violencia. Sí, sí. No hay un perfil de maltratada. Es que la cultura no es conocimientos. O sea, yo creo que a veces confundimos cultura y conocimientos. El conocimiento es una cosa y la cultura es otra. Claro. Por eso yo procuro siempre pronunciar la palabra cultura, ¿no? Nos falta educar a la sociedad. Los conocimientos para el desarrollo después profesional de las materias que vamos a ocuparnos, eso es una cosa muy distinta. Por eso es uno de los grandes fallos, que luego creo que vamos a hablar, del problema educacional que tenemos en España.
Claro. Es cultura, cultura y cultura. En esa línea que dice Pedro, coincido, por supuesto, con el análisis que habéis hecho, pero pienso que limitar el periodo de aprendizaje o de adiestramiento a la edad en la que estás acogido por la red escolar, la red educativa, me parece que es limitar mucho el problema. Claro que hay que poner ahí el foco, ¿no? Claro que es el comienzo de todo, como lo es el comienzo de todo en la vida, los conocimientos, como dice Pedro, que vas adquiriendo, que es una tarea progresiva, pero que no concluye nunca, en ningún ámbito, y por supuesto tampoco concluye nunca en el ámbito de la violencia contra las mujeres, la necesaria percepción de eso como lo que es, como un drama. Para mí es un drama, o sea, ¿no? El drama mayúsculo, las situaciones de agresión hacia la mujer, que en realidad es la de siempre, la historia de Caín y Abel, el fuerte contra el débil, el poderoso contra el débil, al menos en apariencia física, que no es más que eso, un ejercicio de dominio, de supremacía del que cree que está en posesión de ese derecho, que es casi un derecho que no se sabe dónde procede. Pero como en todo, nos llama como ciudadanos, es decir, no es una cuestión de la adolescencia, de la primera juventud y de la edad adulta, es durante toda tu vida tienes que estar observando si en realidad estás combatiendo con tu ejemplo personal o con tu actitud personal esta lacra que nos debería indignar a todos. Claro. También pienso que hemos avanzado mucho. Me gusta esa idea que dice María Ángeles de que el día de mañana no habrá un 25N, no habrá nada que conmemorar porque habremos erradicado esta tragedia. Creo que ese día va a tardar en llegar, desgraciadamente, pero yo siempre pongo el ejemplo periodístico, que es el que mejor conozco, que es el ejemplo profesional. Yo llevo ya unos cuantos años haciendo información y debo reconocer avergonzadamente, que es una vergüenza que no se me olvida, que pasan los años y no se me olvida, aquellos momentos infaustos en que la noticia de que un hombre había asesinado a su mujer no era noticia. Porque no era noticia, porque no había un contexto... O crimen pasional también. Crimen pasional, la mató por celos. Bueno, pero es que ni siquiera se llegaba a publicar. ¿Por qué no se llegaba a publicar? Decía, ¿no? Porque como estaba tan interiorizado que eso formaba parte de una cierta cotidianidad, dramáticamente lo digo, pues ni siquiera lo valorabas como una información que tenía la relevancia que debía tener. El periodista Arcadio Espada hablaba es una expresión que he hecho mía, que me gusta, que se la leía él, cuando los crímenes de ETA tampoco movían a ninguna conciencia. Parecía como que llovía, ¿no? Bueno, muere un guardia civil asesinado en Lemona. Yo no estoy de acuerdo. Te invito a que repase las hemerotecas. No, yo me refiero por mí mismo. Bueno, yo estaba en Bilbao en esa época. Que yo no hablo del caso personal de cada uno, hablo del contexto general. Los crímenes de ETA no conmovían como conmovieron luego. Claro. Y Arcadio Espada utilizó una expresión que decía que un muerto de ETA cabía en el ataúd de un breve. Y esa es una expresión que a mí me ha acompañado muchas veces porque yo también recuerdo cuando una mujer asesinada por su marido cabía en el ataúd de un breve de un periódico y a veces ni eso. Para mí hay un antes y un después. Es el asesinato de Ana Orantes. Volvemos otra vez. Hay un antes y un terrible, después que fue terrible. Las imágenes de la señora en un programa de televisión previamente a ser asesinada diciendo que temía por su vida, que el marido la asesinó, creo que recordar, rociándola con gasolina y prendiéndole fuego. Esa salvajada, que es una salvajada que por otro lado había sucedido en otros ámbitos y en otros momentos, yo creo que nos conmovió a todos. Muy habitual. Muy habitual, dramáticamente habitual. Y más allá de ese dato concreto de la muerte, que es el momento ya más dramático de todo este... Es que diariamente hay ejemplos de esta violencia menor, soterrada, que no llega a esa dimensión, pero que es el germen de todo lo que viene después. Pero que para algunas la muerte es una liberación. Pues desgraciadamente, desgraciada y tristemente me lo imagino. Tenemos que ir terminando. Pedro, ¿algo querías apuntar sobre este...? No, bueno, sí, pero entonces lo termino rápidamente. Yo es que he dicho antes que esa educación debe empezar en la escuela. Lo que no he dicho es que deba terminar cuando se sale de la escuela. No, quería añadirlo yo. Yo creo que la educación termina cuando uno desaparece de esta vida. Nos debemos seguir educando día a día, tengas la edad que tengas. Y precisamente cuando hablabas tú de los casos como pueden ser los asesinatos de guardias civiles y de ciudadanos normales por la ETA, también era un problema educacional histórico y un problema educacional humanista. O sea, que es que todo va unido en ese contexto. No tengo ninguna duda, y mi temor es que ese es un problema que también sigue sin resolverse en el ámbito educacional. Está enquistado. Por supuesto, antes de hacer una pausa para publicidad, una reflexión simpática. María Ángeles, confiésanos, porque veíamos las imágenes de los paraguas de ayer, ahora las recuperamos, estuvimos con vosotros charlando,
y nos decíais, temíamos por la integridad de los paraguas, por si iban a aguantar, claro, porque los pusisteis durante una jornada, iban a pasar ahí la noche, y uno nunca sabe si el gamberrismo, si los vándalos y los chavales... Y por la integridad de la mantita. De la mantita también, pero han aguantado, ¿eh? Sí, han aguantado, sí. No, y da una idea muy agradable, muy luminosa, ¿no? Pero es que al que quite un paraguas de estos no deberíamos llamarle gamberro. Yo creo que hay adjetivos mucho más fuertes que los que debiéramos usar, que es uno de los problemas que tenemos en la sociedad últimamente. Queremos dulcificar todo y no es así. No hay que hacerlo. Esta mañana he oído a un periodista con un gran renombre nacional y al final he puesto un calificativo a la gente y les ha llamado gilipollas. Y nunca puedo estar más de acuerdo, aunque sea una palabra malsonante, ¿no? Llega un momento en que hay que dejarse de paños calientes y hay que decirles algunas cosas con nombres mucho más... Pues mira, en este caso la gente lo ha respetado, y ojalá que... ¿Cuánto van a estar? ¿Toda la semana? Sí, por lo menos. Fantástico. Además la gente se hace fotos con ellos, o sea, está muy bien. Está muy Éxito. Hacemos una pequeña pausa y de vuelta hablamos de la ley CELA, de esas medidas que, como les decimos, son noticia en el día de hoy. Logroño se abre, Arnedo no, ahora lo detallamos, y más asuntos, como siempre, aquí en La Rioja Directo, en la tertulia de los miércoles. No se vayan.